Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. La congresista Patricia Chirinos ha hecho noticia hoy, ha generado titulares hoy, con no una moción de vacancia presidencial, sino un pedido, ¿no? Durante su participación en el Pleno del Congreso, con el congresista Williams al lado, su colega de bancada, que les recomiendo escuchen lo que dijo Patricia Chirinos y también de paso miren las expresiones que va ofreciendo, ¿no? Mostrando el congresista Williams mientras escucha a su colega Chirinos. Vengo a este hemiciclo a pedir la vacancia presidencial del presidente Castillo. Aquí tengo lista la moción de vacancia presidencial. Necesitamos las firmas de 26 congresistas. No tengan miedo, colegas. Luchen conmigo y muestren su lealtad al pueblo. Señora presidenta, como mujer y madre le pido, dele prioridad a esta moción. No se trata de izquierdas, de derechas ni de centros. Se trata del Perú. Bueno, a ver, se acaba de difundir un pronunciamiento del organismo supervisor de contrataciones en el Estado respecto a un caso que se conoció hace algunos días a través de Panorama. Empresas vinculadas a la hija y al hijastro del ministro Pedro Franque, que hicieron contrataciones del Estado, empresas que hicieron estas contrataciones en agosto y septiembre del 2021, cuando Pedro Franque ya ejercía el cargo de ministro de Economía, ¿no? Entonces, lo que ha pasado aquí es que este es el documento de la OCE, ¿verdad? El documento de la OCE dice que el proveedor Alejandro Martín Mirones Mendoza se encuentra impedido de contratar con el Estado a nivel nacional durante el ejercicio del cargo de su padrastro, el señor Pedro Franque, siendo que luego de dejar dicho cargo, el impedimento establecido subsiste hasta 12 meses después, ¿no? Y solo en el ámbito de su sector se mencionan a las empresas, ¿no? La empresa Programa Apoyo tendría a la señora Teresa, regresen por favor al anterior, gracias, Teresa Charo Franque Rojo, hija del señor Pedro Franque. Por lo tanto, se encontraría impedida de contratar con el Estado a nivel nacional. Igual, 12 meses después, ¿no? El proveedor Alejandro Martín Mirones realizó 2 contrataciones como persona natural con el Minedu durante el periodo en que Franque es ministro, ¿no? También la empresa municipal inmobiliaria de Lima contrató los servicios de la empresa Programa Apoyo, aun cuando los impedimentos señalados le resultarían inaplicables, ¿no? Entonces, consultamos al ministro de Economía, ahí está la hoja de transparencia, ¿no? Lo que les acabo de mencionar del documento de OCE, ¿no? Son 24.000 soles, de acuerdo. Y esta es la respuesta que emite el señor Franque, ¿no? Él dice que descarta cualquier tipo de injerencia en los hechos ocurridos y explica, ¿no? El hijo de mi esposa brindaba servicios al Ministerio de Educación desde antes de las elecciones. Estaba contratado bajo órdenes de servicio por tratarse de contrataciones por un monto menor de 8 UIT y no bajo un contrato laboral. Esta es la respuesta de Franque. Siendo así, sus 2 últimas contrataciones se produjeron siendo yo ministro de Economía y Finanzas, dice Franque. Por esta razón, el hijo de mi esposa ha solicitado al Ministerio de Educación inicie el procedimiento para declarar la nulidad de las órdenes de servicio emitidas a su favor y ha procedido a realizar la devolución de los 2 últimos pagos de 3.000 soles cada uno. Su hija renunció a la empresa de la que era socia, Programa Apoyo con doble L, no tiene nada que ver con apoyo, a principios de julio del 2021, antes que asuma el cargo en el MEF. Sin embargo, su renuncia no fue reportada oportunamente por la empresa Alose, y dicha empresa fue contratada para brindar un servicio a la empresa de Milima. La gerenta general de la empresa Programa Apoyo, SAC, ha reportado esta situación a la entidad contratante y ha solicitado el inicio del procedimiento de nulidad de la orden del servicio vigente. Esta es la respuesta de Franque, ¿no? Esta es una respuesta, repito, de Pedro Franque a RPP Noticias. Muy bien, y les decía que
el revuelo causado por la señora Chirinos ha tenido respuesta primero en la PCM. La PCM respondió, volvemos al tema de la vacancia, respondió así, ahí está, a través de un documento. Básicamente lo que le pide la PCM a Mari Carmen Alba, la presidenta del Congreso, es que tome distancia de Chirinos, tome distancia de esa propuesta, ¿no? Y dice aquí, esperaríamos que la mesa directiva que usted preside no solo marque distancia, ¿no?, contra este tipo de ataques contra la gobernabilidad, sino que reafirme su compromiso de reconducir el debate hacia las propuestas urgentes que necesita el país. Congresistas de Perú Libre y Juntos por el Perú están presentando una moción de censura contra Patricia Chirinos. Proponen sacarla de la mesa directiva por lo que ha hecho, ¿no? Aquí está, una moción de censura contra Patricia Chirinos como presidenta o vicepresidenta tercera del Congreso, no como congresista. No se puede censurar a un congresista, ¿no? Es irrenunciable el cargo. Entonces, esta es la propuesta, ¿no? Moción de censura. Vamos a ver si tiene respaldo, lo vamos a preguntar a nuestros invitados en un instante. Pero recordemos que en la víspera, la presidenta del Congreso, precisamente, señaló esto, que no está en agenda la vacancia. Entonces, ha sido sorprendida por Patricia Chirinos, recordemos. Pero desde el Congreso, solamente manifestarte que nosotros vamos a defender la institucionalidad y el equilibrio de poderes. Y como les repito, la vacancia desde el Congreso no está en la agenda del país, definitivamente, y además es un tema extremo, ¿no? Es un tema extremo y muy difícil de aprobarse, y más en un Congreso con 10 bancadas parlamentarias. La gente tiene que poner paños fríos y por lo menos de parte de nosotros lo estamos haciendo, y esperaríamos que el Poder Ejecutivo también lo hagan y no escuchemos permanentemente todas las semanas que el objetivo de muchos representantes que están en el Congreso y en el Ejecutivo, oficialistas, nos amenacen con el cierre del Congreso. Porque las amenazas vienen del Ejecutivo. Las amenazas vienen desde el Ejecutivo, señaló Mari Carmen Alba, la presidenta del Congreso. Bueno, Patricia Chirinos, congresista ella, se viralizó hace unos días, y la verdad, con un video lamentable, ¿no? Porque hay que situar y poner en contexto las cosas. Con una absoluta incultura política, un desconocimiento lacerante de la historia, la señora Chirinos se grabó, se mandó grabar, ¿no?, un video proponiendo otra de sus candelejonadas, ¿no? Un horno en Ayacucho, para triturar a punta de fuego a 900 grados centígrados a corruptos, maltratadores y hasta a quienes hablen mal de las mujeres. Recordemos esto. Estamos en Ayacucho y este es el horno más grande y más antiguo de todo el Perú. ¿A quién meteríamos aquí, Luz? Yo metería a los hombres que maltratan a las mujeres y que hablan mal de las mujeres. Y mi amiga, a los más corruptos. Eso. ¿Y tú? ¿A quién meterías aquí? Esa es Patricia Chirinos, ¿no? Patricia Montero, periodista muy talentosa del diario La República, escribe allí, dijo dos cosas bien importantes, ¿no? Hablando del horno y esta propuesta disparatada. Otra. La justicia peruana determinó que en 1993, en los sótanos del cuartel general del Ejército, dice Patricia Montero, fueron secuestrados, torturados y asesinados el profesor Justiniano Najarro y los estudiantes Martín Roca Casas y Kenneth Anzualdo, todos ellos de la Universidad Técnica del Callao. La condena, ratificada 2 años después, resolvió que los restos de los 3 hombres fueron incinerados en el Pentagonito, confirmando la existencia de 2 hornos ubicados en aquellos macabros sótanos destinados a desaparecer cualquier indicio de los crímenes allí cometidos. No es invento, es historia. Segunda cita de Patricia Montero a propósito de esta propuesta.
Los hechos también han demostrado la existencia de fosas clandestinas y un horno crematorio en La Hollada, Ayacucho, donde se mandó grabar a la señora Chirinos. Ayacucho, en una zona colindante al cuartel Los Cabitos, escenario de torturas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por las Fuerzas Armadas contra campesinos inocentes, en medio de la violencia política que vivió el país. ¿Ah? Tampoco es un invento. Estos crímenes atroces están documentados en el informe de la Comisión de la Verdad. Muchas de las víctimas se encuentran aún en calidad de desaparecidas y sus familiares presumen que el horno hallado fue usado para desaparecer las huellas de los asesinatos cometidos. Así que asesórese mejor, ¿no? Porque la verdad es que está quedando en ridículo. Y ahora con la propuesta de la vacancia, sin ningún apoyo, con José Williams mirándola al costado como diciendo, ¿no? ¿Qué vas a decir? Pero bueno, lo cierto es que ha hecho noticia, ¿no? Pero vamos a tratarlas, como siempre, con el debido cuidado y con la ley en la mano, ¿no? Y con el reglamento, la normativa del Congreso. Vamos a recibir en primer lugar virtualmente al congresista Elvis Vergara, vocero de Acción Popular. Congresista Vergara, ¿cómo está usted? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Acá para responder sus preguntas con todo gusto. Sí, señor. A ver, esta propuesta de Patricia Chirinos para vacar al presidente Castillo en un momento así, además, aparentemente lo que se ha visto no tiene pues ni el número mínimo para presentar una moción. ¿Qué ha sido esto para usted? Bueno, en realidad es lamentable, pero yo creo que no ha sido más que un show mediático de parte de la congresista Patricia Chirinos. Si bien es cierto, y quiero dejar en claro, el gobierno, el presidente Castillo en particular, ha cometido varios errores al designar algunos ministros que no cuentan con las credenciales necesarias para poder asumir las funciones que se les han encomendado. Esto ha ido corrigiéndose principalmente por presión del Congreso, en realidad. Sin embargo, no creo que se den las condiciones, ni creo que sea necesario una solicitud de vacancia presidencial, porque esto es algo muy extremo y además tiene precisamente que ser evaluado, mensuado por todos los congresistas, por lo menos por su bancada. Esta congresista presentó esta moción a título personal, su bancada no lo ha presentado. Y lo único que se ha visto claramente es una intención de querer llamar la atención, finalmente, no sé si para poder quizás asumir un rol protagónico o quizás queriendo llamar a la reflexión sobre su forma de ver las cosas, no lo sé, pero de allí más allá podría llamarse como un hecho anecdótico incluso. Anecdótico, claro, pero lo que ha propuesto un grupo de congresistas de Perú Libre y de Juntos por el Perú es censurar a la señora Chirinos de su cargo de tercera vicepresidenta. ¿Usted o su bancada, si acaso, respaldarían esta propuesta? Tendríamos que evaluarlo. Obviamente la actitud demostrada por la congresista no ha sido la más adecuada. Sin embargo, en el pleno uso de sus facultades de expresión, ¿no?, libres, ella puede haber pronunciado pues una posición distinta a la de la mayoría o a la del gran sector del Congreso, ¿no? Y por eso no podríamos quizás sancionarla. Sin embargo, yo también tengo que dejar en claro, el video del cual usted hace referencia en su locución, el video del horno. Del horno. Eso sí, yo creo que merece por lo menos una investigación en la Comisión de Ética. Por lo menos porque se está induciendo a la violencia. Y no podría una vicepresidenta del Congreso, de la primera autoridad del país, inducir a la violencia de esa manera. O sea, por lo menos una investigación en la Comisión de Ética es lo que merece esa actitud. Pero respecto al tema de planteamiento de la vacancia, es una posición suya y finalmente en todo el uso de sus derechos y libertades ella puede plantearlo, ¿no? Bueno, no sé tanto, porque es tercera vicepresidenta del Congreso y ayer la presidenta del Congreso dijo que la vacancia no estaba en la agenda parlamentaria. Y la señora Chirinos se sienta al costado de la señora Alba. Entonces está dejando la mala a la señora Alba, pues.
no solamente la presidenta del Congreso, sino todas las bancadas, por lo menos las bancadas que consideramos que tenemos una actitud y un talante democrático, hemos salido a respaldar la posición de la presidenta del Congreso. Precisamente hace unos momentos hemos salido juntamente con la presidenta del Congreso a ratificarnos en esa posición de que el Congreso, dentro del Congreso no existe en agenda una vacancia presidencial y mucho menos aún una intención de querer desestabilizar el gobierno. La señora Chirinos, si bien es cierto, es miembro de la mesa directiva, pero su posición y su intención al mostrar ese documento de solicitud de vacancia lo hizo a título personalísimo. Obviamente. No, claro, pero lo que le digo es que es tercera vicepresidenta del Congreso, pues. No es solo, o sea, como congresista ella desde su curul ha hecho este anuncio, pero ella cumple también el rol y la función de tercera vicepresidenta del Congreso. Entonces, no es serio, ¿no? Bueno, sí, de todas maneras es poco serio lo que ha hecho. Más aún teniendo en cuenta que ella es parte de una bancada y una bancada tiene que actuar de manera institucional. Y ella parece que ha obviado, ni siquiera ha consultado a su bancada. Entonces, sí, es poco serio, pero la censura habría que evaluarlo para ver hasta qué punto puede ser viable. Ahora, usted ha señalado que lo del video del horno en Ayacucho, con todo el contexto que acabamos de explicar hace un momento, los hornos del Pentagonito, los hornos de Ayacucho. En Ayacucho, en la época de la guerra interna, se mataban campesinos en hornos. Entonces, y ella ha grabado ese video en Ayacucho. Y como usted bien dice, ese video no hace otra cosa que inducir a la violencia extrema. Por más maltratadores, por más abusivos que sean, existe y rige en el Perú un Estado de Derecho que no contempla que se infrinja como pena punitiva ingresar, ¿no? Colocar, introducir a un presunto asesino, delincuente o lo que sea en un horno para ejercer justicia. Eso es la barbarie, eso es la anarquía, la bestialidad. Entonces, eso yo insisto, usted cree que debe pasar por la Comisión de Ética. Por supuesto que sí. Yo insisto, una vez más, de ninguna manera, bajo ningún contexto, se puede alentar a la violencia. Y más aún viniendo de una vicepresidenta del Congreso, que se supone que tiene que guardar las formas y tiene que tener especial cuidado en la forma como se expresa ante la sociedad del país, a quien representa, por cierto, ¿no? Entonces yo creo que eso de todas maneras tiene que ser evaluado ante la Comisión de Ética y los miembros de la Comisión de Ética tendrán que, luego de medituar los hechos, a accionar conforme corresponda. Pues. Ya, pero ¿ustedes presentarían esta propuesta? ¿Respaldarían esta propuesta en ética si acaso? Bueno, la presidenta de la Comisión de Ética, la congresista Carol Paredes, es miembro de la bancada de Acción Popular. Ajá. Entonces nosotros seguramente vamos a tocar, por lo menos en la reunión de bancada, nuestra posición al respecto, ¿no? Ahora, se está proponiendo también interpelar al ministro Gallardo, ¿no? Por las pruebas. ¿Ustedes van a respaldar esa propuesta? El ministro... vamos a tener que medituarlo. Yo no puedo adelantarme a los hechos. No hemos tocado ese tema en bancada, no hemos tenido una decisión. Si bien es cierto, nosotros como bancada no hemos adoptado una posición en favor de ninguna interpelación ahora. Sí estábamos a favor de la interpelación del ex ministro de Defensa, que afortunadamente ya renunció, ya lo cambiaron. Pero considero, y es la posición de la mayoría, por lo menos de la bancada de Acción Popular, que no podemos desestabilizar el gobierno, más bien debemos darle gobernabilidad al país, ¿no? Y la interpelación y finalmente la censura tiene que ser no la regla general, sino más bien la excepción. Ya, porque si usted tampoco quiso que se interpele a el ministro de Transportes, ¿no? Silva, ¿no? Bueno, yo particularmente
fui muy crítico, de hecho, con el ministro Silva. Bastante crítico porque además yo estoy trabajando con sectores... Pero votó en contra de interpelarlo. Es que es acuerdo de la bancada, pero nosotros tenemos que respetar acuerdos de la bancada. Ya, pero el señor quiere amnistiar multas a los informales, el señor quiere sacar a María Jara de ATU, no porque sea María Jara, sino por la institucionalidad de ATU y porque va contra la ley. Ella solo puede ser retirada por faltas graves, mediante un proceso y todo lo demás. Quiere además mantener a las combis, a las cústers 10 años más en las pistas, provocando todo el caos, o sea, tirándose abajo la reforma de transporte. Designa a esta señora en Sutran, que resulta acusada, denunciada por haber robado en supermercados, y no le parecen motivos suficientes todos esos para interpelar a Silva. Lo que pasa, señor Chinchada, tengo que tener en claro que dentro del Congreso existen comisiones de trabajo, comisiones investigadoras, y existe la comisión de fiscalización de la que yo soy titular, soy miembro titular. Y en la comisión de fiscalización nosotros estamos accionando y estamos investigando respecto a estas irregularidades. Entonces, cuando ya existe un trabajo desplegado de parte de la comisión de fiscalización, yo creo que no pierde un poco sentido la interpelación, ¿no? Elvis Vergara es vocero de Acción Popular y ha estado con nosotros. Gracias, señor Vergara. Buenas noches. Hasta la próxima. Muy bien.